distinguido muchísimo, había hecho la guerra contra los moros, había capturado la fortaleza de Orán, había rescatado Mallorca, en fin, era un marino de muchos quilates. Por tanto, España lo había enviado a la defensa de Cartagena de Indias. Por supuesto, ustedes se podrán imaginar que cuando llega a Cartagena de Indias este personaje, sin una pierna, con una pata de palo, sin un ojo y sin un brazo, pues los cartageneros dijeron, pero ¿cómo nos van a mandar a este señor a defender el imperio? Si este no es un hombre, sino un medio hombre. Pues este señor medio hombre resultó hombre y medio a la postre. Don Blas de Leso fortificó, ayudó a fortificar a Cartagena de Indias de una manera admirable. Cartagena, les quiero comentar, es un bastión, quizás la fortaleza más grande que se haya construido en el mundo occidental. Aún hoy, las fortalezas de Cartagena de Indias, los castillos, las murallas que existen en la ciudad y los fuertes que la resguardan, son considerados por los expertos militares como obras maestras de la ingeniería militar española. De tal suerte que cuando los ingleses finalmente deciden atacar porque ven que la armada española se ha ido, la armada francesa también se ha ido y los cartageneros están solos, con 2.600 hombres defendiendo la ciudad y 6 buques, pues deciden atacar con 180 navíos, entre navíos de ataque propiamente dichos y barcos de desembarco. De tal manera que además iban 26.000, casi digamos 24.600 hombres, casi 25.000 hombres, entre ellos 1.000 macheteros y entre ellos unos 2.500 virginianos reclutados de las colonias americanas, liderados por Lawrence Washington, que era el hermano de George Washington, que eventualmente fue el libertador de los Estados Unidos. Este señor Lawrence Washington tenía una admiración muy grande por el almirante Vernon, tanto que cambió el nombre de su casa, que se llamaba Little Creek en Washington, la cambió por Mount Vernon, así le puso, y hasta ahora se conoce como Mount Vernon en la ciudad de Washington. De tal manera que con todos estos refuerzos atacaron los ingleses, sitiaron la ciudad, bloquearon la bahía. Cartagena, si ustedes me han de entender, no se podía atacar de frente por mar, porque el mar, las aguas que rodean a Cartagena son muy pandas, no tienen la suficiente profundidad y los barcos no se pueden acercar lo suficiente para cañonear la ciudad, de tal manera que tenían que entrar por esa garganta que se llamaba la Boquilla, que era como una especie de ruta, de canal profundo que llevaba directamente a la bahía interna y directamente a los muelles de Cartagena. Pero claro, esa bahía tenía riesgos porque al lado y lado de ese canal marítimo pues había muchos corales y los barcos podían encallar si no se sabía navegar. De tal manera que los españoles habían cerrado la Boquilla y habían construido además en Boca Grande una escollera submarina, que también es un ejemplo de ingeniería que hasta hoy subsiste, porque resulta que por la gran boca de entrada a la bahía, aún hoy los barcos no pueden penetrar por esa escollera submarina que habían hecho los españoles para que solo pudieran entrar los buques por la Boquilla y no por Boca Grande, que era supuestamente por donde mejor se podía navegar. Pero claro, las necesidades de la defensa requerían que se hiciera allí un dique submarino para impedir que barcos de gran calado pudieran penetrar por la bahía, de tal manera que se pudiera defender Cartagena de Indias con mucha más solvencia que de otra manera hubiera sido posible. Así las cosas, Vernon asedió la ciudad, comenzó a cañonear la Boquilla con todas sus naves, le metió 18.000 disparos de cañón, fue una guerra espantosa, desembarcaron artillería. Es allí donde Blas de Leso se enfrenta con el virrey Eslava, que era el comandante político y administrativo de la plaza de Cartagena de Indias. El virrey Eslava, se enfrentan por temas
digamos, de diferencia de opinión respecto de las defensas, de la estrategia de la defensa de Cartagena de Indias. Blas de Leso estaba seguro que los ingleses iban a atacar por la boquilla, mientras que el virrey Eslava decía que iban a atacar por la parte este de la ciudad, por un punto perfectamente casi que imposible de atacar, porque las marismas los pantanos y los humedales que había en la zona pues no permitían que se desplazase con velocidad las baterías enemigas para llegar hasta la ciudad y asediarla. Pero de alguna manera los espías españoles que estaban situados en Jamaica habían dicho que era por allí donde Vernon quería o iba a atacar, y efectivamente el plan inicial de Vernon era atacar por donde decía el virrey y no por donde decía don Blas de Leso. Lo que sucede es que Vernon cambia de opinión una vez que comienza a inspeccionar cuáles son las defensas de Cartagena de Indias y cuáles son los problemas a los que se enfrentaría si atacase por el lado este de la ciudad y no por el oeste donde estaba la boquilla. De tal manera que el virrey creía firmemente que era por allí y puso todos sus efectivos militares, la mayor parte de sus efectivos militares, para controlar el desembarco inglés por lo que se llamaba la boquilla. De tal manera que Blas de Leso, cuando vio el ataque por la boca de entrada de la bahía, le pidió encarecidamente al virrey que le mandara refuerzos, pero el virrey, convencido que el ataque principal se iba a efectuar por el otro lado, no le envió los refuerzos suficientes y como consecuencia pues la garganta de la bahía estaba defendida por dos fuertes que cruzaban fuegos contra los barcos que quisiesen penetrar, pero finalmente cuando los ingleses desembarcaron artillería a tierra y los fuertes fueron asediados por tierra y por mar y cañoneados simultáneamente por tierra y por mar, las cortinas de defensa, es decir, las murallas de los fuertes, finalmente se desplomaron y vino la primera catástrofe militar. Ya, como lo he dicho, 2.600 españoles defendían la plaza contra 24.600 ingleses y era una diferencia de 8-9-1, que es una diferencia muy grande. Los ingleses también atacaban con 3.000 piezas de artillería, que es mucha artillería. De suerte que los ingleses finalmente, en combates cuerpo a cuerpo, se toman el fuerte San Luis, que está defendido valientemente por el coronel Desnaux, quien saca bandera blanca, pero cuando Desnaux oye que los ingleses los van a pasar a cuchillo y que no van a respetar la bandera blanca, pues decide evacuar, arrastrar los heridos como puede y pedirle a los soldados que se arrojen por las ventanas, se tiren al mar y huyan para ser salvados. Blas de Leso acude en su auxilio en una especie de pequeño Dunkerque, rescatando todos los heridos y todos los fugitivos que puede, todos los soldados que huyen del asedio inglés, y los traslada a Cartagena de Indias. Los últimos soldados resisten valientemente en el fuerte. Viene el combate cuerpo a cuerpo. Los españoles son digamos sobrepasados por esa marea humana que amenaza con matarlos a todos. Blas de Leso bombardea los fuertes, aún sabiendo que hay españoles allí defendiendo hasta última hora para que otros puedan huir. Sin embargo, pues la guerra es así de cruel, hasta que finalmente los últimos españoles son rescatados de manos de los ingleses, huyen y se van hacia Cartagena de Indias. Es decir, el primer anillo de defensa de la ciudad de Cartagena ha sido roto.